Rodeado de montañas volcánicas que superan los 5.000 metros de altura, México Distrito Federal era mucho antes de la llegada de los españoles un conjunto de islotes verdes formados con plantas y raíces que flotaban en una gran laguna. Fueron los aztecas quienes escogieron como asentamiento este extraño lugar a merced de terremotos y volcanes y levantado sobre los cimientos inestables de las aguas drenadas al lago Texcoco. Sin embargo, su situación geográfica pronto se convirtió en su gran baluarte, ya que la ciudad a partir de entonces domina desde su posición central uno de los países con más fuerza de América. México DF es hoy una urbe desproporcionada que supera todas las marcas y sobre la que recae el título de la ciudad más grande del mundo. Todo en ella pues es inmenso, sean sus avenidas, su tráfico, sus monumentos, su vida cultural, o sean sus contrastes entre pobreza y desarrollo, su ruido o sus graves problemas de contaminación. Aquí se concentran el 20% de la población mexicana y el 50% de la industria nacional en el 1% de la superficie del país. Pero por encima de todo, la Ciudad de México es la gran capital de la nueva raza mestiza que surgió del encuentro entre España y América en el siglo XV. Sus más de 20 millones de habitantes son representantes genuinos de lo que biólogos y filósofos denominan la primera raza cósmica o raza síntesis que ha creado el hombre en la Tierra. La esencia que deja España, pues es su sangre, su cultura, su tradición, esencias que heredamos y que constituyen una idiosincrasia mestiza, que es la característica nuestra, que es la que añadimos a la idiosincrasia española, que a su vez es una síntesis histórica conducida por un pueblo peculiar de Europa, que es España, y que deja aquí una impronta definitiva, y que en México nos empeñamos en que sea una mestiza, orgullosamente mestiza, indios y españoles, en una sola raza integrada y sintética. Yo me precio de ser un mexicano que anda en dos pies, el indio y el español, y que no se avergüenza de ninguno de los dos, al revés, está orgulloso de esas dos esencias. 9 meses después de que el primer conquistador pisase tierra mexicana, nacía el primer mestizo. Hoy, más de 80 millones de mexicanos son mestizos. Nos quitaron algunas costumbres, algunas tradiciones, nos impusieron muchas cosas, pero finalmente somos lo que somos y, en fin, así estamos acostumbrados. Durante generaciones, los mexicanos se han examinado a sí mismos para tratar de entenderse y conciliar la herencia española y la india. Octavio Paz, el autor de El laberinto de la soledad, el gran libro de referencia sobre la identidad mexicana, sostenía que la mestiza es una sociedad huérfana que tiene todavía que inventarse a sí misma después de haber agotado las formas históricas que provenían de Europa. Creo que los mexicanos no estábamos tan mal. Realmente tal vez si nos hubiera venido otra cultura, no la española, tal vez los mexicanos no estaríamos en la situación que estamos. Pues pienso que la unión de las culturas fue algo que, bueno, por algo estamos acá, que es definitivamente por eso, y totalmente pienso que por un lado fue una cosa benéfica que hizo que las culturas adelantaran varios años mucho más rápido de lo que hubieran adelantado, pero por otro lado mataron muchas culturas, o sea, se terminó una parte de la cultura realmente importante. Apoyados en los descubrimientos arqueológicos y en el desarrollo de la investigación científica, los mexicanos han recuperado el legado indígena. Sus danzas, sus ritos y sus fiestas forman parte de la expresión popular de la Ciudad de México, que tiene con los aztecas a su inmediato antecesor antes de los españoles. Los aztecas o mexicas fueron la civilización dominante en la Mesoamérica del siglo XV. Eran un pueblo belicoso y muy desarrollado, que estableció un estado teocrático y militar capaz de aglutinar a la gran pluralidad de culturas que habitaban las tierras mexicanas.
En este sentido, fueron los grandes unificadores de pueblos que, no obstante, compartían la agricultura de maíz, un orden regido por los ciclos estacionales, la afición al juego de la pelota, los sacrificios humanos a los dioses y los mitos solares y de la naturaleza. Cuando Hernán Cortés llegó al lago Texcoco en 1519, se encontró con la ciudad más grande de la época, Tenochtitlán, la capital azteca, levantada en medio de las aguas con un trazado de tablero de ajedrez atravesado por canales. En esta Venecia indígena vivían unos 400.000 habitantes y en su centro existía una impresionante plaza llena de pirámides coronadas de templos. Era el Teocalli, el centro sagrado, residencia del rey y escenario de ceremonias y desfiles de una sociedad profundamente ritualista y efectista en sus formas. La ciudad tenía entonces solo 50 años como capital del Imperio Azteca, un imperio que contaba con 8 millones de súbditos bajo el gobierno de Moctezuma, el rey que recibió a los españoles. Los aztecas practicaban con regularidad los sacrificios humanos para calmar la ira de los dioses y solían ensartar las calaveras de las víctimas en un armazón decorado con calaveras de piedra. Era una sociedad muy marcada por el misticismo y la magia, que se sostenía espiritualmente en dioses que eran fuerzas de la naturaleza, como la lluvia, los ciclos estacionales y elementos como el sol asociado a la vida y a la guerra. En esta sociedad guerrera, el águila era guía de caminos y símbolo militar, mientras el colibrí representaba el alma del guerrero muerto en combate. En general, sus magníficas representaciones artísticas en piedra pulida están teñidas de un enorme dramatismo y dureza, de simbología compleja, pero dominada por deidades agresivas e implacables. Hernán Cortés tardó menos de 2 años en someter al imperio azteca. A su favor estuvo la colaboración de muchos indígenas que vieron en él la posibilidad de liberarse del yugo azteca, así como el desconcierto del rey Moctezuma, que dudaba si Cortés representaba la vuelta del rey dios Quetzalcóatl, la mítica serpiente emplumada, origen de la civilización mesoamericana. Tras secuestrar a Moctezuma, Cortés libró el golpe definitivo en la capital Tenochtitlán. La batalla fue sangrienta y sin concesiones, y la ciudad quedó completamente devastada y reducida a escombros en nombre de la espada y la cruz españolas. Fue Cortés quien decidió construir la capital de lo que sería la Nueva España sobre las ruinas de Tenochtitlán. El arquitecto Alonso García Bravo aprovechó la disposición cuadrangular del centro ceremonial para reconstruir a partir de él y utilizó las vías de aguas como ejes, con lo que rompió ligeramente el diseño azteca de ajedrez. En la actualidad apenas quedan restos arqueológicos en la Ciudad de México, siendo los muros, los altares y las escaleras de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas los que presentan un mejor estado de conservación. La plaza mayor de la colonia, el Zócalo actual, no perdió su carácter de centro de decisión del poder político y religioso, y sobre las ruinas precolombinas se levantó la residencia de Cortés y del gobierno, el ayuntamiento y la catedral. La iglesia más grande del cristianismo americano tardó más de 3 siglos en terminarse, reuniendo en sí muchos estilos arquitectónicos, del gótico al barroco, pasando por las líneas renacentistas y los elementos clasicistas. La fachada, en basalto y arenisca gris y de repertorio barroco, está flanqueada por 2 dominantes torres campanarios de corte clásico. En el interior y detrás del altar mayor, en el ábside, se encuentra el altar de los reyes, una pieza espectacular hecha en ónice cuyo maestro Jerónimo de Balbás tardó más de 10 años en tallarlo. Destacan las llamadas estípites o columnas que se estrechan por abajo y que fueron desde entonces una y otra vez utilizadas en edificios coloniales.
En el coro se encuentra el altar del perdón del siglo XVIII, de estilo churrigueresco, acompañado de un inmenso órgano y de una sillería en madera de cedro. Está considerado por muchos como la obra de arte más destacada de la catedral. 14 altares menores y 7 capillas adyacentes a las naves principales completan el conjunto artístico del interior de una de las catedrales más espectaculares que construyeron los españoles en América. Anexo a la catedral, la iglesia del Sagrario exhibe una espléndida fachada retablo del barroco churrigueresco. Desde la época de los aztecas, en este lugar se deciden los destinos del país. Es el Palacio Nacional o residencia del gobierno mexicano. Su aspecto actual responde a los gustos por la arquitectura y decoración francesas que tuvieron los últimos virreyes de la colonia. Completa el conjunto monumental del Zócalo el Ayuntamiento, remodelado en 1948 dentro de un estilo neocolonial, aunque con las características arcadas o soportales tan propias de la arquitectura civil española. La obra española en México tuvo también un aspecto importante en el ámbito de la enseñanza, que corrió a cargo de las órdenes religiosas. Fray Pedro de Gante, fundador de la primera gran escuela de formación para los indígenas, es figura destacada y muy respetada por los mexicanos. El enorme colegio de San Ildefonso, construido por los jesuitas en el siglo XVIII, adquirió asimismo una enorme importancia. De hecho, hasta 1975, este edificio gigantesco fue la sede del instituto más conocido de México, la Escuela Nacional Preparatoria. El colegio de San Pedro y San Pablo fue otro de los centros de enseñanza claves en la tarea de difusión de la cultura española en la nueva sociedad que nació con la conquista. Pero si existe algo genuinamente mestizo y a la vez muy ligado en sus orígenes a la huella española, es el culto a la Virgen de Guadalupe, una virgen joven, de piel morena como la extremeña, pero sin niño y con rasgos faciales ligeramente indígenas. Según la leyenda, la Virgen se apareció a Juan Diego, uno de los primeros indios convertidos al cristianismo, al que le solicitó la construcción de un santuario. En la colina del Tepeyac, donde hizo su aparición, se encuentran las diversas iglesias que se han ido construyendo a lo largo de los siglos para acoger al número creciente de fieles y peregrinos. La más reciente, construida en los años 70 y de diseño muy funcional, puede dar cabida a más de 20.000 personas. Con la extensión de su culto y por su acción benefactora, la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de la identidad mexicana que aspiraba a alcanzar la independencia de España tanto en el terreno político como en el espiritual. Su popularidad, además, ha trascendido México y por todas partes de Latinoamérica se encuentra su imagen. La Virgen de Guadalupe es, fuera de toda duda, la patrona de América. Que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. La fiesta de los toros es uno de los espectáculos populares que más raíces españolas echaron en México desde que el propio Hernán Cortés organizara una corrida en 1526. La plaza de toros de la capital mexicana es la más grande del mundo, con capacidad para albergar a más de 50.000 personas. Un aforo que asombró a Manolete, que no pudo menos que exclamar: «Jozú, esto no hay quien lo llene». Siempre que venía algún virrey de España, alguna personalidad de España, se organizaban corridas de toros en lo que es el Zócalo de la Ciudad de México, en lo que está enclavado en el centro histórico de la Ciudad de México. Se dice que aquí, en estas corridas que se celebraban, Hernán Cortés, acompañado de sus caballeros, alanceaban en aquel entonces los toros, que fue donde empezó en realidad el toreo. Y se arraigó a través del tiempo como un espectáculo artístico en el cual la huella que dejaron los primeros españoles que vinieron a México perduró hasta estos días. Aquí en México tenemos la ganadería de Atenco, que está considerada como la más antigua del mundo.
Y quiere decir, ¿verdad?, que el encaste español se ha seguido conservando y lo único que han cambiado son nada más los propietarios. La antigüedad de la ganadería de Atenco data de 1556. España es la madre de la fiesta de los toros. En España hay mucho más encastes que en México, pero en realidad los principios de la fiesta son iguales en todo el mundo taurino, sobre todo en España y en México. La huella española es la que recibimos nosotros los mexicanos. En España las figuras del toreo van dejando una huella en México en la medida que vienen aquí y triunfan en esta plaza. Todos los toreros, la mayoría de los toreros importantes, las figuras importantes españolas, han venido a México y han triunfado y pues se les ha aprendido algo a todos, ¿no? Hay una diferencia que hemos querido establecer, por lógica, que el toro español, pues desde luego es más corpulento, mucho más corpulento que el toro mexicano, que es más pequeño, aunque tiene sus 4 años cumplidos, tiene sus astas íntegras, pero es un toro, en diferencia del español, que aguanta más pases, se presta mucho más al temple, al llevarlo perfectamente bien, y es un tanto cuanto más obediente. Ese es mi criterio, ¿verdad?, de lo que yo he visto en España y lo que se hace aquí en México. En 1810, con el llamado Grito de la Ciudad de Dolores, proclamado por el párroco Manuel Hidalgo, se inició el proceso de la independencia mexicana de España. El monumento conocido como El Ángel rememora la fecha de 1821, momento en que se consumó definitivamente el proceso y México inició su camino como nación soberana. Desde entonces, la influencia arquitectónica española se fue diluyendo, pues si bien las nuevas construcciones tuvieron referentes europeos, los estilos neoclasicistas y modernistas de Francia e Italia marcaron la pauta sobre cualquier otro. El Palacio de Correos, por ejemplo, mezcla con el sincretismo típico del neoclasicismo italiano del XIX elementos árabes, góticos y renacentistas, mientras el notable Palacio de las Bellas Artes muestra una composición y diseño externo de estilo Art Nouveau. Este edificio tuvo una construcción muy azarosa, entre otras razones porque el blando fondo del antiguo lago cedía ante la pesada estructura. El Casino Español, fundado en 1863, habla de una presencia hispana relevante en el México independiente. Muchos españoles siguieron instalándose en su capital, que jamás ha perdido su carácter de lugar de las oportunidades. Algunos de ellos, artífices de la industria, el comercio y la banca mexicanas, crearon esta institución con el propósito de establecer una casa abierta para todos los miembros de la comunidad española y facilitar su integración. El elegante edificio actual fue construido en 1903 gracias sobre todo a las aportaciones de los socios de la institución. Creemos que con la constitución de la nueva biblioteca, en la cual contamos con cerca de 30.000 ejemplares, fundamentalmente de temas hispano-mexicanos, con todas las labores que se están llevando a cabo, creemos que esta casa seguirá la misma ruta que ha traído hasta la actualidad, que es la difusión de la cultura hispano-mexicana. Creemos que esta casa seguirá siendo huella de todo lo hispano. La emigración española en México, típicamente formada por aquellos que buscaban nuevos horizontes económicos, sufrió un giro profundo con la Guerra Civil de 1936. El gobierno de Lázaro Cárdenas rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Madrid y abrió las puertas de México a unos 40.000 exiliados republicanos. Lo que en un principio pareció que podría ser un asilo temporal, acabó por convertirse en un asentamiento vitalicio. Destacan porque son, sin duda, los cuadros mejor capacitados que tenía España y, sin duda, México, que está en ese momento de transformación, de modernización, sabe darles una acogida provechosa, es decir, sabe tomar de quienes llegan lo mejor
y sabe ofrecerles los lugares y las posibilidades de desarrollo profesional y laboral que México necesita. Técnicos, mecánicos, ingenieros eléctricos, médicos y profesores en todos los niveles, hacen que de repente esta inmigración vaya transformando de una manera muy directa la vida profesional, la vida intelectual, pero también la vida técnico-industrial en México, y vaya creando una convivencia creadora de responsabilidad mutua y de acercamiento y aceptación mutua. Se dice que a partir de la llegada de los españoles refugiados, el término gachupín empieza a desaparecer y lo que va a ir dominando es el concepto de español. Es decir, se va integrando una nueva manera de mirar, un nuevo imaginario alrededor de España. A diferencia de otras migraciones en las que solo se desplazaba el cabeza de familia, el contingente de republicanos estaba integrado por familias enteras, lo que facilitó en el tiempo el proceso de mexicanización de estos españoles. Las reiteradas declaraciones de intelectuales y artistas como León Felipe, Moreno Villa, Luis Cernuda, Bergamín, Rodolfo Halfter, Buñuel, María Zambrano o Félix Candela, todos ellos exiliados en México, ponen de manifiesto que este no fue solo un lugar de acogida, sino un auténtico hogar. La llegada de la democracia a España significó una nueva etapa en las relaciones con México, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Y uno de mis propósitos cuando llegué a la presidencia fue terminar con el absurdo de 40 años de incomunicación y el fingimiento de las relaciones básicas, porque de todas suertes había relaciones comerciales trianguladas con pérdida para ambas naciones. Había relaciones diplomáticas trianguladas con otras naciones. En fin, había un montón de inconvenientes y la gran ventaja de enfrentar la situación y resolver de una vez por todas que algo que se dio históricamente tenía que cesar en un momento de la historia. Y me tocó a mí esa decisión. Afortunadamente estaba en España, por cierto, un secretario de Relaciones, Oreja. En México era Roel, el secretario de Relaciones, y pudimos fácilmente establecer, pero para mí significó dos grandes decisiones internas, digamos. Una, romper la tradición de Lázaro Cárdenas, que es uno de los presidentes que junto con Juárez sigue gobernando este país. Y la otra fue tomar la decisión de romper las relaciones con el gobierno español en el exilio. Las relaciones entre España y México tienen en la actualidad un creciente y dominante carácter económico, marcado por la concepción mutua entre ambos países como lugares para la inversión de empresas y el turismo. Quizá la reflexión histórica y el acercamiento cultural esté todavía por hacerse en ambas orillas. Pero de lo que caben pocas dudas es que la historia de España sin México no hubiera sido la misma, pues hubiera sido una historia sin oro, sin migraciones o sin inversiones.